En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también será su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no la hay, pues también pueden hacerlo pidiendo cita online en www.naturhaus.es. Y ahora sí, don William Cárdenas, que esto parece un interruptus, coja usted los minutos que necesite y cuéntenos en qué medida le recuerdan algunos de estos tristes y lamentables episodios que se están desde hace demasiado tiempo ya enseñoreando de nuestra vida pública. Le recuerda a lo que ha ocurrido, a lo que ha ido ocurriendo en su país, porque siempre pensamos en que es un tópico. Lo que ha pasado en Venezuela, aquí en España no nos pasará nunca. Por donde yo les diga, don William Cárdenas. Bueno, completamente de acuerdo, ¿no? Somos en cualquier caso sociedades expuestas a derivas de esta naturaleza, pero es que además todo tiene una explicación, ¿no? Resulta que a Venezuela recordarán que en los años 2000, a principios de los años 2000, llegaron estos señores que hoy son líderes de Podemos y que están en la coalición de gobierno que gobierna España, ¿no? Primero fueron los miembros de la Fundación CEPS de Valencia, Centro de Estudios Políticos y Sociales, Roberto Viciano, Víctor Ríos, todo ese grupo. De donde empezaron a capitalizar ingentes cantidades de dinero, y enseguida aparecieron Pablo Iglesias, Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Vescanza, Jorge Bestringe. Y les voy a contar algo. Uno de los trabajos por los cuales cobraron importantes cantidades de dinero, ellos se vendían como asesores, ¿no? En esa etapa, cuando llegaron 2004 a 2007. El 2007 pegaron ya el pelotazo del punto de cuenta que les asignó 7 millones de dólares para instalar una franquicia bolivariana en España. Pero en aquel momento una de las cosas que hicieron fue asesorar al gobierno para reprimir manifestaciones estudiantiles. Un grupo de estudiantes venezolanos se iba a manifestar frente a la representación de la ONU en Caracas. Y entonces prepararon todo un informe que se lo presentaron en aquel entonces a Hugo Chávez sobre las tácticas y las estrategias a utilizar para agredir a los estudiantes. Entonces, esta es la misma escena, ¿no? La misma escena, allí con una deriva violentísima, porque empezaron a contratar no solo ya mercenarios ideológicos, ¿no? Sino mercenarios, los grupos que llamaban en aquel entonces círculos bolivarianos y que ahora son los colectivos de la muerte, ¿no? Que van armados y que disparaban contra la gente, ¿no? A mí me gustaría preguntarme eso que se preguntaba Inda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado ayer si no está ese operativo policial? ¿Qué hubiera pasado, Alfredo, que tú has estado en como este? Claro, la señora que es la paladín de la libertad en la Comunidad de Madrid, la paladín de la libertad, que es lo que más les duele. No, y además de eso, William, que es la máxima autoridad gubernativa y constitucional en la Comunidad de Madrid, es la presidenta. Correcto, pues bueno, pues tiene un espacio vedado al que no puede asistir con tranquilidad en un clima de paz, ¿no? Porque ocurre este tipo de cosas. Por supuesto, no le perdonan, como ya estamos viendo, el ataque a la sanidad, el ataque al desempeño de la sanidad madrileña. Bueno, están haciendo un esfuerzo impresionante para tratar de desdibujar el éxito que tuvo Ayuso con el manejo de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Si fueron tan miserables que llegaron a criticar la construcción del Zendal que salvó, yo tengo un buen amigo, como lo conocéis todos, es un periodista muy conocido y como no está delante no voy a tal, que estuvo 1 mes y medio en la UBI, en el Hospital Zendal, se moría, tiene mi edad y tal. Y decía, es que cada vez que escucho a un mugroso de estos criticar el Zendal, dices que me pongo agresivo porque a mí me salvaron la vida. Y como a él, a decenas de miles de personas. Bueno, pues quienes la critican ahora son los mismos
que nos vendieron aquella cosa del comité de expertos, que no existía, que fue una mentira, pero una mentira dicha desde las más altas esferas del gobierno. Y fueron los que vendieron el baile de cifras de fallecidos. Entonces, aquellos que en aquel momento tuvieron ese papel tan lastimoso, ahora están tratando de dibujar la imagen de Isabel Díaz Ayuso. Pero no solo la imagen, es que si ayer le hubieran podido pegar, le pegan, ¿eh? Le pegan. La diferencia, porque ha dicho también el ministro de Presidencia que a él también le parecía mal cuando se abucheaba al presidente Sánchez. Es que si el ministro de Presidencia dice que le parece bien, mira, me voy de España. Hay una 4 horas de aquí a Hay una diferencia fundamental, y es que los abucheos a Pedro Sánchez son espontáneos, no están organizados, son espontáneos. Ese es un punto muy importante. Claro. Y en cambio lo que se hizo a Isabel Díaz Ayuso estaba perfectamente planificado. Y con respecto a lo que preguntabais de qué hubiera pasado si no llega a haber esa protección y ese operativo policial... El que se ve y no ve, y el que no se ve también. Pero bueno, yo a lo que voy es a que, y tú lo sabrás mejor que ninguno de los que estamos aquí, Alfredo, es que está encima de la mesa la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y en esa modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la cual el Gobierno está absolutamente condicionado por los partidos enemigos de España, que son los que le quieren imponer esas modificaciones, entre otras cosas, lo que le están exigiendo al Gobierno es que se supriman las pelotas de goma, que se supriman las sanciones por falta de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se supriman las medidas proporcionales en función de que si te están atacando o estás en peligro, pues tú, lógicamente, te defiendes. Pues eso también lo quieren suprimir, sabiendo, como sabemos, lo que hace esta gente, lo que hicieron en Cataluña y lo que han hecho durante 50 años en Vascongadas. Entonces, quiero decir que lo que pretenden es dejar a la policía desprotegida y desamparada. A los pies de los caballos y desprotegida, Alfredo. Se lo decían antes al entrar a Eurico. Es decir, una de las medidas que piden en esa reforma, que ojo, los que están en la mesa de negociación, fijaros, Esquerra Republicana, Bildu, Podemos, el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, PSOE y PNV. O sea, está negociando con los malos. Claro, de cada casa. Es susceptible de aplicarles el Código Penal. Vale, pues, y una de las medidas, Ana, también es que cualquier manifestación espontánea no es necesaria que sea comunicada. Efectivamente. Es decir, que si son tan listos que en lugar de convocar a la gente, y fueron 200, van libremente, no hay operativo policial y ojo de lo que estaremos hablando. Pero eso es a lo que voy. Es decir, cualquiera que ha visto a los compañeros, o sea, yo por ejemplo pongo el ejemplo que es que esta mañana me indignaba tremendamente. El mitin en la Plaza Roja de Vox en campaña electoral. En Vallecas. En Vallecas. En la Plaza Roja de Vallecas. Es decir, cuando estaba con Carlos Cuesta relatando el operativo en directo, y cuando vi a los compañeros sin escudo, simplemente con el casco, tan cerca de los que iban al mitin a escuchar a Vox libremente, y tan cerca de los energúmenos que evidentemente montaron lo que montaron, yo dije, uy, fíjate, llevo 37 años de policía, Ana, y dije, que tiraron piedras. Uy, qué mal me huele, qué mal me huele. Pasó lo que pasó. Al final tuvieron que ir a la furgoneta, coger las bocachas, coger las defensas, es decir, ese es mal operativo que no sé qué comentaba antes, de que cuando no se permite, ha sido Inda yo creo, cuando no se permite el trabajo bien policial, pasa lo que pasa. En ese caso, directrices políticas llevaron lo que llevaron y al final hubo gente apedreada, como tú bien dices, escalabrada, gracias a esos energúmenos violentos que no permiten la libertad de expresión. Porque, Eurico, a mí me hace mucha gracia, ellos preconizan la libertad de expresión, pero para ellos. La suya. Cualquiera que sale del talibanismo, el pensamiento único, no tiene derecho a libertad de expresión en España. Pero es lo que dicen... ni siquiera lo que ellos piden no es libertad de expresión. Ya. Porque va mucho más allá, porque atacar a los demás, agredir a los demás, no es libertad de expresión. Ana, es que eso no es libertad, eso es odio. O sea, a mí como policía lo que me da miedo es que el odio que está esa gente emanando... Eso sí es odio, y no los delitos de odio que hablábamos ayer, que nos quieren imponer a nosotros cuando no sé qué dijo Centeno, qué dije yo y tal. Bueno, alguna opinión que no sea un delito de odio. Estoy hasta los de que la izquierda se haya inventado una categoría antijurídica, que es el delito de odio, simplemente para no ya demonizar y descalificar, para censurar y para incluso hasta poder procesar a una persona por el mero hecho de decir
algo que no está en su agenda ideológica. Ayer, en fin, decía, es que negar el cambio climático, digo, perdona, yo niego el cambio climático, o sea, no niego el cambio climático, ¿Tú opinas? Pero opino que el clima ha cambiado durante siglos y siglos y siglos y no por la acción humana. Bueno, eso va contra el criterio de la comunidad científica. Digo, ¿serán los científicos que tú escuchas? Bueno, es un ejemplo muy chusco, pero si es un asunto un poquito de más enjundia, joder, puedo ir para adelante por delito de odio simplemente por llevarles la contraria. El odio es una cuestión... O sea, estamos en la peor época de la Unión Soviética. Pero es muy sencillo, el odio es una cuestión subjetiva. Claro. Yo puedo estar odiando al señor que está ahí enfrente... Un comité de verificación, es que es verdad, la mía o la suya. No, pero yo puedo estar odiando... Bueno, iba a decir a ti, pero a ti no. Al señor que pasa por la calle y que nadie lo sepa. Porque el odio es algo interior. En el momento en el que tú ese odio lo haces algo que demuestra ese odio y cometes un delito, entonces sí, entonces te pueden... Tiene una tipificación en función del ilícito penal, el que sea. Lo que se está queriendo es dar, Alfredo... Pero los sentimientos, los pensamientos, eso no se puede... Un andamiaje jurídico a lo que es la simple carencia de voluntad de permitir la discrepancia. Y no lo digo yo, lo dicen autores de izquierdas, hay mucha más censura ahora que hace 60 años. Mira, te voy a poner un ejemplo, si recordáis la semana pasada en Valladolid, el presidente del gobierno. Monta un operativo a 500 metros. O sea, el vallado de donde estaba hecho el acto estaba a 500 metros para que no la abucheasen. Este año, el Día de las Fuerzas Armadas, se cortaron calles mucho más alejadas del centro de donde estaban las autoridades y se hizo el cordón mucho más lejos para que no abucheasen al presidente del gobierno. Y como está diciendo Ana, son abucheos voluntarios de gente que va allí a la buena de Dios y que no le traga. Y de hecho llegó tarde e hizo esperar a los reyes para que no le abuchearan. Y en el acto de Valladolid había preparado una fila de personas para aplaudirle, como los de la petanca. O sea, que es todo prefabricado, absolutamente prefabricado. Humildemente, Javier, un análisis un poquito diferente, no sé si has aceptado, seguramente que no. Yo creo que todo esto al final es más ruido que lo que van a poder conseguir. Intentaron hacer una ley para afectar a los influencers. Yo creo que pero simplemente amedrentar. Es que a eso voy. Claro, pero también es grave. Sacan una ley donde dice, el influencer es libre de decir lo que quiera, pero no puede incluir contenido de odio. Obviamente, ¿qué es contenido de odio? No lo sé, depende de... ¿Qué es? Si, tú y yo lo si yo te miro feo, es un contenido yo ahora de mismo odio. hay una serie de keywords, como sabemos todos, que tienes, por ejemplo, en el tema sanitario. No voy a llegar más lejos. Yo digo la palabra y me cae un golpazo, me cae un strike. Pero no es eso, al final Europa... Aunque hable bien de las... Sí. Pero no puedo, nos cierra el canal 15 días. Pero es algo más peligroso y que no se ve y que está bajo tierra, que en mi opinión es más peligroso y es lo siguiente. Posiblemente vas al tribunal y el influencer al final no va a tener ningún problema. No. Pero para evitarlo te vas a autocensurar. Bueno, y ese es el problema. Cuando una persona se autocensura, esa es la peor censura que hay. Claro. Porque tú duermes contigo y tú vas a decir, para no meterme en líos, no voy a decir esto, no voy a decir la palabra que acabas de decir, no voy a hablar... Claro. Digo de derecha e izquierda, me da exactamente igual. Pero la autocensura es más peligrosa que la censura. Porque la censura, tú la puedes darle la vuelta. Puedes decir, en vez de la palabra prohibida, como dicen los youtubers, violinización, por si acaso, ¿no? Entonces ya... Pero en este caso te autocensuras. ¿Y qué llega? Dentro de 2 o 3 años, todos estamos hablando de rosas, claveles y de la vida guay. La neolengua, pero si Orwell y Aldous Huxley pues eran, William, pues grandes visionarios, y yo creo que si levantaran la cabeza... 1984, para que veáis que hay para todos, es un chascarrillo y tal, pero bueno, como le cayó la del pulpo, Feijóo se escribió no en 1984, bueno, pues en 1948 ya barruntaban algunas mentes lúcidas, pero ni hubieran imaginado que llegaríamos a donde hemos llegado. En Venezuela ocurre igual. ¿Cómo va siendo el proceso, William, de silenciamiento, de amedrentamiento, hasta el cierre de cabeceras y de medios de comunicación? Bueno, ha sido un proceso paulatino, increíblemente violento. Que te la van clavando poco a poco para que no te duela. En él llevamos 20 y tantos años, ¿verdad? Y yo creo que lo que refleja de una manera más fehaciente lo que ha pasado en Venezuela son los 7,5 millones de refugiados. En Venezuela jamás, y en América jamás
se había producido una estampida tan importante de una sociedad como la que ha ocurrido en Venezuela durante estos años, ¿no? Y ahí hemos podido vivir cómo se ha ido sofisticando la manera de reprimir, se ha ido haciendo cada vez más perversa, ¿no? Ha llegado el momento en el que se dieron cuenta de que matar a los muchachos, a los estudiantes en las calles, bueno, pues aquello tenía muy mala prensa. Que era un poco impopular, ¿no? Aquello sí, aquello, caramba, en la comunidad internacional, pues se producía una reacción. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, ¿cómo atacamos a la oposición? ¿Cómo acabamos con la oposición? Esa oposición que nos quiere desplazar. O sea, la persecución es contra una parte de la población y por razones políticas. Pero con ese argumento se han desarrollado estrategias, se han desarrollado planes desde las más altas, la cadena de mando del Estado, se han desarrollado toda esa cantidad de ideas para tú destruyes un cuerpo, cuando lo haces desaparecer o cuando lo retiras, lo haces huir. Bueno, empezaron de manera intencional a privar a la población venezolana de alimentos y medicinas. Claro. Intencionadamente. Claro. O sea, no fue una casualidad, porque mientras le estaban enviando petróleo a Cuba, mientras estaban comprándole tanques a los rusos, mientras estaban dándoles bolsas de comida a sus clientes ideológicos y estaban dejando a esta otra parte de la población, a los que no tenían carné de la patria, los estaban dejando morir de hambre. Y la gente tuvo que salir caminando, caminando se iban. La distancia que hay entre Madrid y Moscú es de 4.900 kilómetros. La que hay entre Caracas y Buenos Aires es de 4.500 kilómetros. Ha habido gente que la ha hecho caminando. O sea, impresionante. En África estamos acostumbrados a que un genocidio, un exterminio, se produzca con machetes y aquellas filas de gente huyendo. En Venezuela ha sido ligeramente más perverso, ¿no? Sí. Y no escapa ninguna sociedad de una cosa de esta. Es más, en Europa se han vivido cosas muy terribles, ¿verdad? Y sabemos que no somos inmunes a nada de esto. Y esta gente nos lleva por ahí, nos lleva por mal camino. Sí. Voy a poneros el vídeo que os anunciaba hace unos minutos para que paséis un buen rato, un rato bueno, corte. Es Alfredo Perdiguero el que me ha llamado la atención sobre él porque os confieso que no lo había visto. Vamos a ver primero el vídeo y luego Perdiguero, que se conoce la historia bien y completa, nos lo va a explicar. Ya veréis qué rato tan bueno vamos a pasar. Que es el que sanciona. Estoy con Chema, que es el autor del vídeo, el que grabó ayer a esta persona que estaba dentro del vehículo y es el que le pregunta que si eso es legal, que si puede sacar esa foto. Es la pregunta que se hacen todos los vecinos. Aquí tienes una multa porque te multó, ¿no? Que te bote chapote, Sánchez, que te bote chapote. Vamos a hablar de, Chema, si te parece, vamos a hablar de lo que nos atañe, que es el caso del radar, porque creo que no viene al caso lo que acabas de decir. Estamos hablando de un radar que te ha multado. Los medios de comunicación al servicio del pueblo. Que te bote chapote, Sánchez. Bueno. Dos puntualizaciones. El vídeo es un poquito más largo, lo que pasa es que luego se pone grueso y como quiero evitar que la querella nos caiga o la pedrada o lo que nos tiren. Segundo, son imágenes de Televisión Española. ¿Por qué se pueden utilizar? Porque es la televisión pública y duran menos de un minuto. Pues siempre hay algún listo, algún idiota que te dice, ya está, por aquí les vamos a cazar. Un minuto se puede utilizar sin ningún problema. Hay otro vídeo, Alfredo, que lo ha grabado uno desde el teléfono móvil. Ese es irreproducible porque los insultos no los voy a reproducir. Lo más suave que he oído es genocida y alguna cosa más. ¿Qué era esto? Esto es un pueblo de Toledo, Alfredo. Así es Cazalegas. El mismo que graba es el que pone el vídeo que luego posteriormente dices. Tiene al lado de la multa al móvil, que yo luego cuando he visto es el móvil con el que graba. Sí. El primero, el que da pie a la denuncia, es que se acerca andando a un radar móvil, a un coche particular, normal. Un coche particular con un radar en el cual le pregunta al conductor, oiga, ¿usted qué está haciendo? Yo aquí haciendo de radar móvil. Pero usted no es policía. Ya, pero el ayuntamiento me deja. Pero usted no puede hacerlo, usted no es legal. Entonces ahí dice, sí, pero bueno, yo solamente cojo la matrícula. Pero usted no, sin autorización no puede hacerlo. Bueno, ahí acaba el vídeo. Él se conoce que manda las imágenes de la Televisión Española y esta mañana les ha apretado las manos hablando claro en Televisión Española porque han ido a entrevistarle. Lo que ha hecho Urico, o sea,
esto es el doble de lo que hay de posterior en solamente insultos. Ya tienen que cortar el presentador y la presentadora desde la televisión española, porque lo que dice Sánchez es impresionante, no os imagináis las barbaridades que llega a decir. Pues luego él, el otro vídeo que tiene Eurico que dice, que es el que graba él, pues claro, él se va alejando y les pone a bajar de un burro a la televisión española, a la cadena pública, que es en lo que se ha convertido, es decir, una cadena pública que han radicalizado a la izquierda, que han extremado a la izquierda, como decimos, que lo ven 3 o 4 porque los porcentajes de audiencia son cada vez más ridículos y más ínfimos, como tú bien sabrás. Pues la televisión de todos es en lo que lleva. Como el otro día, 12.000 euros por minuto que gastaban en algunos documentales en según qué gente para amigos de los suyos. Bueno, pues les ha apretado las manos porque en directo el señor ha puesto al señor Pedro Sánchez, al señor presidente del Gobierno, le ha puesto a bajar de un burro, no, lo siguiente. Varias cosas. Televisión Española se sigue diciendo por parte de instancias gubernamentales que mentimos los que decimos que nos cuesta uno y parte del otro a todos los españoles. Es mentira. Y la tengo por castigo desde hace más de 20 años porque mis mejores amigos están allí y además han ocupado cargos directivos y me la sé de memoria. Televisión Española era un ente público y por tanto tenía un director general. Ahora es una corporación. Tiene, por tanto, ya no tiene un director general, sino que tiene un presidente. Por tanto, y además no se financia directamente con cargo a presupuestos generales del Estado, pero nos sigue costando un poquito más, Javier, de 1.000 millones al año. Un juguete en el que trabajan 6.800 tipos, la mayor parte de los cuales están radicados en el Soviet de Sainz de Baranda, muy cerquita de otro medio de comunicación más próximo al nuestro, y después en centros territoriales y algunos muy pocos ya en Prado del Rey. Lo más suave que le hemos oído a los directivos de Televisión Española, y soy íntimo amigo de algunos de ellos, es: aquí somos 6.800 y trabajamos 300. Hay gente, y esto es de toda la puñetera vida de Dios, que va allí con el Cipol, se sigue llamando Cipol, pasan por el control de Torre España, fichan y se van a tomar por el saco, por no decir los liberados sindicales que se lo están llevando muerto. Allí mandan los sindicatos, esa redacción paralela que se llama, no el comité de empresa, sino el comité de redacción. Un día llego, esto es una anécdota y ya le dejo, me interesa mucho la opinión de Javier acerca de este asunto también, un día llego a ver a un compañero que era el número 3, de los servicios informativos y pasamos no a la redacción central sino a tal. Y estaban estos tíos en una sala cristalada, estaban 10 o 12 allí de aquelarre, uno de ellos, por cierto, Fortes, que era el número 2, y Alejandro Caballero, que era el número 1 y tal, y me dice que era el número 3 de la redacción, me dice: porque de repente hacen así todas las caras. No sé si habéis entrado en algún bar de la frontera entre México y Estados Unidos. Pues entré por la redacción y dice: oye, ¿estos te conocen? Digo, joder, que si me conocen, y yo a ellos también. Oye, pues vamos a intentar pasar aquí lo más rápido posible y tal. Digo, ¿pero qué pasa, macho? Digo, ¿nos van a pegar aquí estos tíos o qué? Digo, ¿pero esto qué es? No sé, el Bronx, tío, es la redacción de Televisión Española. Mandan ellos, por eso es tan divertido y tan significativo que se cuele algo de esto que es, como dices, ¡guau! Hay un soplo de aire fresco y una ventana de libertad. Es una auténtica vergüenza que tenga un 8% de audiencia esa casa, habiendo superado cuotas del 25%, con una financiación pública de 1.100 millones de euros. Por no hablar de lo que se roba. Ya me callo del todo, he conocido y sé de lo que hablo, pero no tengo pruebas. Un tipo que fue hace varios años director de Televisión Española, que todos los meses le daban un sobre con 30.000 euros en negro. Productoras amigas. ¿Y sabes dónde más se roba? Que a lo mejor tú sí lo sabes. Aquí no voy a decir Televisión Española porque me caen, aunque tengo papeles. En los canales infantiles de algunas televisiones públicas, algunas. ¿Sabes por qué? Porque ahí nadie te va a discutir un contenido del muñeco que es una esponja, que no sé qué, tú lo has pactado con un amigo que produce ese tipo de contenidos, tal, le pones el precio que te da la gana, vas a las reuniones de programas de contenidos, te lo llevas y nadie te va a molestar. Eso es Televisión Española. Sí, cualquier medio de comunicación vale de acuerdo a la influencia que tiene. La influencia de la televisión española lamentablemente ha bajado muchísimo. 0 no, menos 50 ya. Sí. Y está pasando lo que pasa con el CIS de Tesanos. Ya nadie cree en el CIS, cuesta dinero, pero... Es un chiste. Claro, pero es un chiste. Entonces, no quiero decir eso, hay excelentes profesionales allí. Los hay, pero les tienen amordazados, joder. Claro, es que es eso. Hay que ver cuánto poder pueden tener y cuándo pueden decir su opinión. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente esa industria está siendo desplazada por las redes sociales. Mira tú las campanadas. Por ejemplo, resulta que a Ibai, que trabaja en su casa y un programa le cuesta $20.000 o, bueno, dólares, euros, me da igual,
A Televisión Española le cuesta 100 veces más y lo está viendo ahora mucha menos gente. Es una tendencia que va así, o mejor dicho así, para Ibai y toda su gente. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, lamentablemente ahí hay un agujero que si un gestor, si fuese una empresa privada, hace rato estaría cerrada o se hubiese reducido. Yo he estado allí, yo he salido allí en programas y generalmente hay 4 personas en el estudio. 4, en un estudio importante. Entonces tú dices, oye, a ver, ¿qué pasa? Bueno, que así funciona un poco la administración pública, que tendría que, eso puede pasar también en ministerios, en alcaldías, en ayuntamientos, a saber cuántas instituciones no hay sobresaturadas de gente, ¿cómo los echas? Las instituciones públicas. Claro, pero ¿quién hay lo que va a adelgazarlas mucho. ¿Quién lo va a hacer, Ana? Eso es importante. Pues quien se comprometa a hacerlo. Nadie, porque es una coyunta y esto sí que saca hasta cada ¿Cómo que nadie? ¿Cómo que nadie? Hay partidos que se comprometen a hacerlo. Y tenéis a Víctor, que es un tío fenomenal, iba a decir hace falta mucha gente para hacer eso. Que es el representante de Vox, Víctor Sánchez del Real, que sabe un huevo de esto en la Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión Española, pero bueno, claro, Vox tiene la fuerza que tiene. Bueno, pero porque yo he conocido esa casa cuando mandaba el PP y cuando mandaba el PSOE. Y aquello ha habido temporadas que era la cueva de Alí Baba. Pero lo mismo que pasa en Televisión Española pasa en general en las administraciones públicas y en las administraciones autonómicas. O sea, hay un dispendio económico brutal, brutal. Un exceso de burocracia y de funcionarios brutal. Y luego, encima, para que la eficacia sea bastante baja, porque, por ejemplo, con la cuestión de la seguridad social, la gente está desesperada con las pensiones, las bajas y tal, porque solamente se puede ir con cita, no te atienden por teléfono, muchísima gente mayor no tiene la administración electrónica y los funcionarios teletrabajan. O sea, se teletocan los... Tienen... Bueno, pues eso, que al final la administración pública tiene cientos de miles de funcionarios que no están accesibles a la gente. No, y con la inteligencia artificial te puedo decir que el año que viene se va a duplicar esa cantidad. Mirad, yo, entonces, otro minuto a publicidad y ya pocamos la recta final y tal, yo me hice, que todavía se debe de acordar de algún pariente mío pues desaparecido, un señor, no voy a decir su nombre, por respeto, tenía la cara redonda y era director general de Radio Televisión Española cuando Mariano Rajoy y Soraya Sá de Santa María eran, no era José Antonio Sánchez. Bueno, este tío guardó bajo 7 llaves en el cofre de la momia el organigrama de Televisión Española. Mis narices y yo nos hicimos con aquel organigrama, por eso no mal periodista sería. De hecho, el tipo me consta que llegó a parar una reunión del Consejo de Administración de Televisión Española porque yo todos los días nunca me pudo probar nada, porque claro, como yo lo tenía todo probado, todos los datos que daba y todas las cositas raras que había en el balance y tal, eran la pura realidad. Y en ese organigrama, cuando yo lo hice público en otro medio de comunicación, de repente en la línea de lo que dice Ana, tú veías una puñetera locura. Director general, imaginaos, lo voy a hacer muy corto, director general, 2 subdirectores generales, 3 vicedirectores de área, de no sé qué, tal. Había un montón de ramas de las que colgaban subdirectores generales de área, de no sé qué tal, de los que no colgaba nadie. Es decir, tenían un despacho, no tenían responsabilidad efectiva alguna y se estaban llevando, pues algunos eran una 1, una 2 o lo que fuera y tal, 100.000 pavos al año. Joder. Eurico, perdona, pero hace un mes o a lo sumo 2, Iván Espinosa de los Monteros en 24 Horas Televisión, en el debate de por la noche, sacó la lista, pero además la lista no era un folio, o sea, lo llevaba pegado y entonces, claro, levantaba hasta aquí y caía hasta el suelo el número de cargos que ganaban más de 100.000 euros en Televisión Española. Y era escandaloso. Y tiene datos y el hijo de mi madre y muchos más, periodistas que llevamos muchos años en esto y sabemos, de otras cosas no, pero de esto sí, tenemos muchísimos más datos. Yo no sé si alguna vez le he llegado a sugerir a Iván Espinosa de los Monteros que si tiene un día una duda o tal, que me llame y me pregunte, porque como él piensa que estoy enfadado con él, es al revés, yo no estoy enfadado, pero es verdad que hay mucho más todavía de lo que enseñó.
de lo que enseñó. Si nos preguntarais más y os enfadarais menos conmigo, y se lo digo a Iván y se lo digo con cariño, no sabéis la cantidad de material que tendríais ahí, vamos, para que se resquebrajaran los cimientos del Soviet de Sáenz de Baranda. ¿Me tengo que ir a publicidad o me voy a publicidad un minutito y enfocamos la recta final? Seguimos con este asunto y le doy la palabra a William Cárdenas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Bueno, buscamos ya la recta final de estos intocables de este miércoles 25 de enero. Déjenme que vuelva a recomendarles un libro fundamental, imprescindible, del presidente de esta casa, de Jesús Ángel Rojo Pinilla, Cuando éramos invencibles, dueños del mundo 2. Es un libro maravillosamente encuadernado con unas ilustraciones del maestro Ferrer Dalmau que bueno, es que es una preciosidad y es un libro que ha adquirido una dimensión capital porque, además de ser un alegato a todos los hispanos de corazón, a querer su tierra, no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras, es una obra en la que se descubre cómo los españoles iluminaron el mundo, cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. En él se puede conocer a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres, la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos, osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres. Las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los terribles samuráis, sin olvidar cómo la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia, o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano, llegando hasta Alaska, o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelnuovo contra los 63.000 soldados del temible Barbarroja. Cuando éramos invencibles, 2, dueños del mundo, de la editorial Gran Capitán. Y bueno, pues lo único que nos queda además es agradeceros, daros las gracias porque lo habéis situado entre todos en el top, en el primer lugar de ventas en Historia de las Américas, pues en Amazon, probablemente de la mayor multinacional y la más prestigiosa, en la que podéis adquirir este libro, amén, por supuesto, de iros a cualquier librería, con lo cual gracias y enhorabuena, Jesús Ángel Rojo Pinilla, por haber colocado Cuando éramos invencibles 2, pues en lo más alto, en el número 1 de ventas de Amazon. Me decía Alfredo y me decía, bien, vamos a dejar ya de hablar un poco de periodismo porque es que hay un montón de asuntos. Es que yo voy a proponer a esta casa que nos den 3 o 4 horas de programa. Hoy teníamos muchísimas cosas. Vamos a empezar por un asunto del día, Alfredo, que es, tenemos un jubilado en Burgos, no nos habíamos enterado, que es un peligrosísimo terrorista. Buah, es el cabecilla de
de una trama pues, que envía bombas a centros oficiales, al Palacio de la Moncloa y nada, que van a por él. ¿Tú tienes algún dato, alguna información de cómo bueno, pues está la acción, primero policial y después judicial, contra esta persona? Sí, mira, primero te voy a enseñar lo que dijo Público anteayer. Neonazis españolas podrían haber colaborado con un grupo supremacista ruso para enviar las cartas bomba a Moncloa y la Embajada de Ucrania en España. La conspiración judeo-basónica. Cuidado, Público, panfleto extrema izquierda, que no es cualquier cosa. Neonazis españoles, ¿vale? Bien. En primer lugar. En segundo, cuando hablo con la Brigada de Información, los compañeros me dicen que llevan meses detrás del tema. La operación se llama Convert, que es sobre en ruso, ¿vale? Pues a raíz de la investigación, primero, de la escritura de los sobres, dijeron que era una persona mayor por la forma de escribir los compañeros que estudian grafología en los sobres, en la carta. Primera. Segunda, el sobre era un sobre muy específico de sobre y hablaron con el fabricante de la empresa, los pidieron online y vieron dónde lo distribuyeron y vieron casualmente que era en Valladolid. Por si recuerdas, hace semanas dijeron que todos los envíos se habían producido desde Valladolid. ¿Cierto? ¿Es verdad? Así es. Bien, a raíz de seguir investigando puntualmente, consiguieron llegar a la casa de este paisano, como ha dicho Eurico, jubilado de 74 años, funcionario de Vitoria durante su tiempo de trabajo, que se desplazó a Miranda hace un tiempo, en el cual apenas es conocido, y que no tiene ni afinidad política que se sepa, no tiene respaldo político que se sepa, no tiene antecedentes ni penales ni policiales y que le ha dado una revolera al respecto de lo que ha hecho. Esta mañana han entrado en su domicilio para, evidentemente, ver si tenía alguna afinidad, tenía algún hecho relevante que pudiese imputarle para la investigación. Han encontrado, sabéis que no eran material pirotécnico lo que había dentro de los sobres, simplemente hubo un hombre, que fue un trabajador de la Embajada de Ucrania, que fue el que le reventó en las manos y bueno, le hizo unas pequeñas lesiones, que se fue él mismo al hospital para curarse y que bueno, pues se ha procedido a su detención. Como decimos, toda esa conspiración que había, que se veía, que había dejado de hacer, no es como tal, simplemente es un paisano jubilado, ya digo, de momento sin trascendencia política, sin trascendencia o afinidad política, aunque decían ayer o anteayer, digo, que estaban grupos pro-Putin que estaban detrás de este hecho puntual, e incluso algún analista que oí en televisión, yo me quedé ojiplático, ahora que lo sé más todavía, en el cual decían que evidentemente era alguien que sabía, que tenía conocimiento y tal. Bueno, sí, se lo mandaron a gente, ya decíamos, policialmente lo dijimos, se lo mandaron a gente muy fácil de encontrar, es decir, la empresa que mandaba misiles a Ucrania, al presidente del gobierno a la embajada de Ucrania, y decía alguna lista que estaban sondeando puntualmente a ver cómo funcionaba la inteligencia española. Ahora, de momento, ¡pum!, se ha desmontado todo el bulo. Sí que sabemos, y seguimos sin saber, quién mandó las balas. Y fijaros hasta qué punto ha llegado, hemos conseguido, o se han conseguido, no sabemos ni siquiera si las balas eran de verdad. Eurico, las balas en algunos casos estaban disparadas, las balas en otros casos eran como tal, pero yo sigo diciendo como policía y sabiendo cómo está la seguridad, yo, Alfredo Perdiguero, 38 años de Policía Nacional, no me creo que las balas entrasen al despacho anterior al ministro de Interior. Yo no me lo creo, porque sé las medidas de seguridad que hay, sé el escáner que hay en el interior y evidentemente no se van a arriesgar a algo que tocas y que ves que es algo metálico, que pase el escáner y se lo mandes a la secretaria del Ministro de Interior. Turno muy rápido, Ana, Javier y William. Bueno, pues que dales 48 horas y seguro que buscan o inventan alguna fábula para, no sé, para involucrarnos en Vox también, ¿no? No, a mí es una yo ironía, simplemente quiero dar la enhorabuena a la Policía Nacional por el extraordinario trabajo que han hecho de investigación, porque parece mentira que por el troquelado de unos sobres y porque el sello era una edición limitada de no sé qué, han ido haciendo el seguimiento y resulta que han llegado a una casa de Miranda de Ebro de un jubilado de 73 años que ya sabremos por qué razón se dedicó a mandar esas cartas. Bueno, pues algún problema mental tiene que tener este señor, ¿no? Pero yo creo que da la sensación de que no forma parte de ningún complot ni está a sueldo de ninguna asociación de ningún tipo, ni organización internacional, ni nada de nada. Si recuerdas, el de las navajitas, sí que era un hombre que había puesto su remite, un señor del Escorial que puso su remite y que luego tenía problemas mentales, pero que salió la ministra, no recordáis la ministra,
salió, había hecho una ampliación, Maroto, me parece, ¿no? sí, Maroto, había hecho una ampliación de la navaja y salió ahí a la puerta del Congreso a decir, mirad lo que nos mandan, mirad lo que somos, luego ya sabiendo que era un enfermo mental. Pero bueno. Y el asunto es lo bien, Javier, que utiliza mediáticamente y que instrumentaliza este tipo de historias. A eso iba. Mi enhorabuena a los cuerpos de seguridad del Estado, porque de verdad que son de los mejores del mundo, en mi opinión, en España, a pesar de que no les dan recursos, de que cada vez le pagan menos y toda esta serie de cosas que de sería que otro se pagan programa. de su bolsillo los chalecos antibalas en algunos casos. Sí, o sea que eso ya es un programa entero y no terminamos. Ahora bien, que todo lo que ocurra en España se politice, me parece cutre, me parece que los políticos de verdad bajan un nivel debajo de la podredumbre y que realmente juegan con los sentimientos de la gente, con el miedo de la gente, porque cuando tú causas miedo a la gente te sigue, porque el miedo es una de las emociones que más causa problemas en la gente y que hace que decida lo que tú quieres que decida. Miedo e incitación al odio, que hablábamos de ello antes también. Hay que tener escrúpulos, hay que tener límites. Cuando no tienes escrúpulos ni tienes límites, cualquier cosa te sirve para conseguir tus fines. Así es, William. Bueno, yo creo que esto, aparte de las lógicas felicitaciones a los cuerpos de policía y de inteligencia del Estado que logran desarticular y verificar qué es lo que hay detrás de esto, yo creo que el problema no está ahí, el problema está en la Moncloa, ¿no? El problema está en la Moncloa, el problema de la sociedad española sigue siendo un problema gravísimo. Terminamos el año con un intento de reventar la Constitución española, ¿no? O sea, era todo un movimiento disparado para hacerse con el Tribunal Constitucional por caminos verdes. Ahí es donde está el problema. Y si nos vamos al Congreso, con la mayoría de grupos completamente, con un pasado Bildu, Esquerra Republicana, todo eso, con esos grupos, bueno, pues liberando violadores, o sea, produciendo modificaciones en la legislación penal que han permitido la libertad o la reducción de penas de violadores, de gente que estaba condenada. Y son incapaces de reconocer el error que han cometido y siguen adelante tan campantes, ¿no? Pero no solo con los violadores, es que con los golpistas están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo, aparte de esa situación, que siempre es preocupante y que los cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, la intervienen para producir una solución, el problema serio y de bulto está en otro lugar, ¿no? Está en otro lugar, está con un gobierno, con una gente, yo los conozco, si tengo 20 años lidiando con ellos, si son los comunistas que estuvieron en Caracas, en Maracay, en Venezuela, en todo el territorio nacional, haciendo barbaridades. Y aquí tenemos añadido un problema que vosotros no tenéis, que es el separatismo, que es un problema gravísimo. Gravísimo. Y la noticia de hoy que has comentado antes con Eduardo Inda, de que haya un juez que procesa... Ahora vamos a ese asunto en los minutos que nos quedan, que son muy pocos. Sí. Bueno, pues que un juez procese a los policías, que además estaban cumpliendo con su obligación, y que les acuse de tortura, es que al final a lo que pretenden llegar es a que el Estado actuó mal y los golpistas actuaron bien. Claro. A los golpistas hay que no solo indultarlos, sino amnistiarlos y permitirles volver a la vida pública y volver a las instituciones, y en cambio a los representantes del Estado hay que juzgarlos, condenarlos y masacrarlos. Pretenden volver a la lógica del Estado represor y joder, fíjense si Ana Velasco se lo sabe, que funcionó durante muchísimos años en el País Vasco, donde ETA mataba, pero los asesinatos de la banda criminal asesino de ETA eran legítimos porque se hablaba de la violencia opresora del Estado español. Y parece que no hemos avanzado nada, sinceramente, porque lo comentábamos antes, os leo mínimamente, nos quedan 10 minutos y van a ser para consumirlos con este tema.
Mañana hablaremos de la Fiscalía, de Junqueras y de todo un asunto jurídico que va a tener mucho recorrido. Pero los 10 minutos que nos quedan, el juez que investiga las cargas de la Policía Nacional en su día que se hicieron para impedir aquel referéndum, deja, el tema está así exactamente, deja a un paso del juicio a 45 agentes del cuerpo ante los indicios de que su actuación podría constituir delitos de torturas contra la integridad moral o lesiones. Es un auto del titular del número 7 de Barcelona que da 40 días a las acusaciones y a las defensas para que presenten sus escritos de calificación y tal, dentro de la causa abierta a los agentes a los que se imputa cargas desproporcionadas en 25 escuelas de Barcelona que acogieron las urnas de la payasada que el medio dice el referéndum unilateral de aquella payasada de las urnas fake. Bueno, para el juez se pueden incurrir no solamente en delitos leves o menos graves de lesiones, sino también los previstos en el 174 y el 175 del Código Penal, torturas y contra la integridad moral. Y algo que Alfredo Perdiguero y a todos los que llevan 20, 30 y 40 años en ese cuerpo están hasta las mismísimas gónadas de escuchar. La policía debe actuar con proporcionalidad, Alfredo. O sea, correcto, que tú lo que tienes es, sí, evidentemente es así, pero claro, esto según en qué circunstancias, y es que esta gentuza lo lleva hasta el extremo de la... No hablo del juez, cuidado, el juez, todo el respeto a la justicia, digo a los propagandistas, es que, bueno, lo llevan a la caricatura, es decir, los policías acabaréis repartiendo flores y bombones. Yo es que no sé, Eurico, no recuerdo si era de la Audiencia Provincial o del Supremo un edicto en el cual se prohibía votar. Es decir, ese respaldo que teníamos para evitar las votaciones era de un juez, de un magistrado. No recuerdo si la Audiencia Provincial o del Supremo, en el cual nos decía que no se permitía... Yo creo que era del Supremo. Claro, por eso digo que yo creo que entonces en ese caso simplemente lo que hicieron es, fijaros, ahí sí que a alguien nos metieron un gol, le metieron un gol, pero por toda la escuadra. Porque se esperó el operativo de las 6, se atrasó a las 7, se atrasó a las 8 porque decían que no había urnas y que no había, cuando se pedía policialmente entrar a los colegios, evidentemente, antes de. Claro. Cuando ya se había montado la gente y estaba la gente allí en la puerta de los colegios, incluso durmió en algunos colegios, es mucho más complicado no permitir entrar que entrar en un sitio que te dejan entrar. Porque allá se te van a sentar en el suelo, van a formar una cadena humana, van a meter a niños. Claro, como hacen. Y abuelillos, que es lo que hacen. Entonces, menos mal que las imágenes están ahí. Pero que aun estando las imágenes ahí, que alguien diga la desproporcionalidad, porque lo que se hace es evitar a los que no te permiten entrar. Mira. Es que me hace mucha gracia porque dicen, no, es que resistencia pasiva. Señor, si un agente de autoridad le dice, quítese, que voy a entrar porque tengo que hacer un requerimiento judicial, quítese, pero no, vemos ahí que luego Eso se lo saben de memoria. Pero también los que estaban allí también atacaban e increpaban a los policías. Estoy diciendo, por eso digo que la resistencia pasiva que dicen pero ellos, no era solo pasiva, es que no era solo pasiva, pero bueno, no es cierto. Había algunos que tiraron una silla, hay compañeros por eso, tiraron piedras, algunos compañeros... Y hubo una señora que dijo que le habían roto un dedo y era mentira. Sí, la montaron un número con el dedo. Pero bueno, que decía, que te quiero decir que de todo lo que se dijo, al final buscan, como siempre, criminalizarnos. Es decir, al final parece que la policía, por hacer su trabajo, son los malos. Cuando estuvimos, y cuando este presidente del gobierno nos llamó piolines en el Congreso, porque estábamos en un barco que tenía dibujado un piolín. El presidente del gobierno de España con su policía. Puedo decir muchas más cosas, es decir, ha rebajado este gobierno la jubilación anticipada a Mossos y a Archanche, a Policía Foral y a policías locales, y a nosotros nos la ha denegado, ha votado en contra de la equiparación salarial. Es decir, somos la policía del pueblo, de todo el pueblo nacional. Podemos decir, nuestro trabajo lo hacemos en toda España. Y sin embargo vemos cómo nos apartan o fomentan o respaldan o incrementan el salario de las policías autonómicas o de las competencias o de la jubilación anticipada, como digo, y a nosotros no, porque saben que vamos a estar, gobierne quien gobierne y esté quien esté. Fijaros, cuando, y ahora viene muy bien cuando el señor pasó la crisis de Pegasus, dijimos que mantuviese la prudencia al gobierno, porque no era, alguien sabía... Aún así, tiraron para adelante con ellos, señor Bolaños, amigo de Eurico. Amigo, entre comillas, a ver si va a haber algún espectador amigo que me diga, ya hemos cazado al señor Camparo. Ya sabemos por qué irónico. Critica al PP y a Vox, porque es un socialista emboscado. Esto no es irónico, Así que verdad que aquí hay que tener mucho cuidado, que la gente tiene la piel muy fina. Entonces, en ese sentido, salieron diciendo. Tenéis al ministro del Interior, cuando el bulo del culo, que le grabaron a un señor
la palabra, perdonen, maricón en un glúteo, diciendo que la policía pedíamos prudencia y el ministro de Interior alentando, no vamos a permitir en España los ataques homófobos contra el colectivo LGTBI. Y la policía, prudencia, 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 al final fue él, una práctica sadomasoquista con un amante para encubrirlo del novio. Es decir, estamos en esa dinámica. Como habéis dicho, el miedo hace que la gente piense, el miedo hace que la sociedad se apesadumbre, se achante, se acojone y escuche a lo mejor nada más que lo quieren escuchar. Y esa es la pena de lo que hay. Odio por un lado, miedo por otro, mala mezcla. Y a mí, digo y lo repito y por desgracia y por pena me da durante mucho tiempo, hay mucha crispación social, demasiada crispación social. Cada vez hay más extremismo a un lado y a otro en la calle. La gente sí que es cierto que está pesadumbrada, está pesabrada, desde el sillón de su casa es capaz de decir lo que dice, pero le decía a Eurico antes, con conocimiento, antes de entrar, cuando la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta de este gobierno, dijo hace unas semanas, ojo, es que somos nosotros o el caos, ya estaba advirtiendo, y no ha habido ningún periodista que salga del talibanismo, del pensamiento único, que dijese, señora, ¿qué está usted diciendo? ¿Que está usted amenazando? ¿Está usted diciendo que si no salen ustedes va a pasar el caos? Pues no pasa nada en España. Es decir, tienen barra libre para decir lo que quieran. Ahora, tú no digas lo contrario, porque yo decía a Eurico, yo tengo como 3.000 y pico, 4.000 bloqueados en Twitter. Antes discutía, ya directamente bloqueo porque no merece la pena ni escucharlos. 4.000 personas tengo bloqueadas de gente irracional que en cuanto dices algo puntual de lo que sea, da igual que sean uniformados, que saben que en mi perfil pone su inspector de policía. Si eso me lo dicen a mí, ¿qué no van a decir a la gente normal que mucha gente sale de las redes sociales por el miedo que le infunde gente que no sabes quién hay detrás y que tiene miedo a decir o a discutir o a discernir con ellos? Ojo, que lo estamos diciendo, como tú bien sabes, redes sociales. Muchísima gente desaparece de los perfiles de redes sociales porque tiene miedo a que le digan. Y yo con Twitter, Twitter tan libre que es y tan azul, veremos a ver si mejora con el tal Elon Musk, con el dueño, yo llevo 2 años baneado. A mí Twitter me bloqueó el botoncito de material delicado, tengo bloqueado dentro de mi perfil. Se metieron en redes sociales para ello, Twitter. Por tanto, ¿qué están contándome de libertad de expresión? Aquí libertad de expresión es la de ellos. El resto no tenemos libertad para nada. Yo creo que lo ha definido perfectamente William. El problema está en la Moncloa. El problema está en la Moncloa. El problema está en la Moncloa. Oye, y mientras siga teniendo los inquilinos que tiene, seguirá el problema. Me quedan 3 minutos que los reparto entre Javier y entre William por complementar, cerrar ya este asunto y el programa también. Sí, yo como no sé si la gente que bien hacen ver tu programa me va a volver a ver a mí, solo quiero dar un mensaje final rápido. No, claro que te va a volver a ver. Por si acaso. No, es lo siguiente, a partir de este año para España es crucial, es crucial. Se va a jugar mucho en mayo, pero se va a jugar mucho más cuando el presidente quiera. Mucho en Cataluña, mucho la relación dentro de España con varias regiones de España. Y van a jugar muchísimo con nuestros sentimientos, con el miedo, con nuestras emociones, con nuestras familias, con los valores de España, porque esto es un poco a vida o muerte para muchos políticos. Si pasan este año, no lo pasan. Claro. Si escuchan algo, piensen con esto y no ni con esto ni con esto, porque con esto van a jugar mucho, perdón que le di al micrófono, y saben cómo hacerlo. Ahora hay un montón de gente con una pantalla diciendo miedo, tuit tal, contenido tal, el otro tal, midiendo terror, pánico, odio, vamos a mandar esto, vamos a generar esto, eso está todo medido, calculado y se sabe. Así es. Y van a jugar contigo y con tu familia. Así que a partir de ahora, esto. Perdón. William, el minuto, no, por Dios, al contrario, me parece un fantástico colofón. William Cárdenas, el minuto de oro es para usted. Bueno, creo que el problema se va a dilucidar entre los que apostamos por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y quienes aprueban por el autoritarismo, el totalitarismo, el pensamiento único, la persecución permanente, el acoso, los escraches, esta especie de inquisición que acaba de mencionar Alfredo, que la suscribo perfectamente. O sea, es esa idea. O sea, o los españoles apuestan de manera decidida por la libertad y por el respeto a su constitución, a su democracia, a sus derechos humanos, a la historia de España, a la historia y lo que significa España en el mundo,
o le da paso a estos aventureros, que son unos aventureros, los estamos viendo. Hace un momento hacen leyes, pero ¿cómo es posible que hagan leyes y el efecto que produzcan sea el efecto contrario y sean incapaces de corregirlas? O sea, ahí te das cuenta de en manos de quiénes estamos, ¿no? Así es, por tanto, socialismo y comunismo o libertad. Ustedes sabrán, vosotros sabréis, si estáis del lado y votáis, por tanto, en consecuencia de socialistas, podemitas, que es lo mismo que votar a ETA, sí, a ETA, y a los golpistas catalanes, o estáis del lado de la libertad. Eso es lo que se juega este año. Gracias y hasta mañana.